Hey, ¿qué pasa, amigos? Predicciones, ¿quién gana? UFC Río de Janeiro, Charles "Do Bronx" Oliveira contra Mateusz Gamrot. Y aquí, mis hermanos, yo creo que está bastante claro quién es el favorito, quién tiene de verdad posibilidades grandes de llevarse esta pelea. Y así es, estamos hablando de Charles Oliveira, ya que yo pienso que en cualquier circunstancia Charles Oliveira es muchísimo mejor peleador de lo que puede llegar a ser Gamrot. Ahora bien, solo hay una pequeña duda, hay un pequeñísimo pero que se está comentando en este mundillo de las artes marciales mixtas, y es que quizás Charles Oliveira se ha apresurado en su regreso. Como todos ya sabemos, Charles Oliveira viene de uno de los peores knockouts que se han visto, y es contra Ilia Topuria, ya que nunca habían mandado a dormir de esa forma a Charles. Es la primera vez que lo apagan por completo, sin reacción alguna. Fue un knockout muy duro y ha pasado muy poco tiempo. Y esto no solo lo estamos comentando en los canales de artes marciales mixtas, sino los mismos peleadores, los mismos profesionales que se suben a la jaula han dicho que quizás, y solo quizás, Charles Oliveira se ha apresurado un poco con su regreso. Y uno de ellos es Dustin Poirier, que estuvo diciendo que esto le recordaba mucho al caso de Alexander Volkanovski. Y sí, es un ejemplo que ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones, porque sí, son muy semejantes. Y es que Alexander, recordemos que fue noqueado de manera brutal por Islam Makhachev con ese patadón a la cabeza, y con muy poco tiempo Alexander ya estaba de regreso en el octágono contra un rival temible, Ilia Topuria. Todos sabemos hoy en día quién es Ilia Topuria, y todos sabemos lo que pasó en esa pelea, y muchos dicen, incluso el propio Volkanovski, sin quitarle ningún tipo de mérito a Ilia Topuria, por favor que no se me malinterprete, sin quitarle ningún mérito al matador, el mismo Volkanovski dijo que quizás sí, ahora con una mejor perspectiva, quizás sí se había apresurado. Y es que esto es lo que se está comentando ahora con Charles, que después de ese knockout precisamente contra el mismo Ilia Topuria, se puede llegar a pensar que es demasiado prematuro su regreso, pero Charles no cree esto. Charles dice que solo quiere pelear, que solo quiere regresar a la senda de la victoria, y esto es normal y yo lo entiendo, y es algo que pasa algunas veces con los peleadores. Yo lo comparo a estar sucio. Cuando tú estás sucio quieres inmediatamente irte a duchar, quieres quitarte esa peste, ese sentimiento, quieres volver a sentirte limpio otra vez, y pienso que es lo que pasa con los peleadores. Una derrota, y más tan aplastante, los hace sentir sumamente mal, y lo único que va a poder aliviar ese sentimiento es volver a la jaula y volver a la senda de la victoria, que es, repito, lo que pasó con Volkanovski. A él no le salió tan bien, y ahora tenemos a Charles Oliveira. Y sí, por ende tenemos que tener en cuenta y ser claros de dónde viene Charles Oliveira. Viene de la peor derrota de su carrera, pero, y aquí creo que es la diferencia con Alexander, que Charles Oliveira no creo que esté regresando con un rival tan duro. Y me explico, sí, Gamrot es muy buen luchador, sabemos que es potente, sabemos que ha tenido buenas victorias contra buenos nombres, pero al mismo tiempo siento que es un peleador bastante limitado, y que si le quitamos su estilo de lucha bastante pegajoso e incómodo y potente, no tiene por qué representar, o no tiene ninguna otra arma, como si tenía Ilia Topuria, para presentar un peligro real a Charles Oliveira, según mi punto de vista. Ahora sí, tiene su lucha, como dijimos, pero no pienso que la lucha vaya a ser un peligro el cual preocupe o pueda ser una preocupación para Charles Oliveira. Y lo sé porque Charles no le vienen mal los luchadores. Se enfrentó a Arman Tsarukyan, que es posiblemente la mejor o de las mejores luchas que tiene esta división, y no es que esto representará tampoco un gran problema. Recordemos esa pelea. Charles Oliveira estuvo a punto de someter 2 veces a Arman Tsarukyan, y sí, Arman lo pudo derribar, pero nunca tuvo un control constante y aplastante hacia Charles Oliveira. Ahora, sé que muchos me van a decir, pero Gamrot le ganó a Arman Tsarukyan. Amigos, este Arman Tsarukyan no tiene nada que ver con el Arman que se enfrentó a Gamrot. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que era una de las primeras peleas de Arman en la compañía. Era un Arman muy joven, de 25 años, con un Gamrot que ya en ese momento tenía 31. Y sí, oficialmente ganó Gamrot, pero para muchos, incluyéndome a mí, vimos ganar a Arman Tsarukyan. Pero repito, es otro totalmente diferente peleador el que enfrentó Charles Oliveira. Es un Arman Tsarukyan muchísimo mejor que el que enfrentó Gamrot. Por ende, y sabiendo que esto no son matemáticas, evidentemente, yo lo sé, creo que la lucha de Gamrot no va a representar una amenaza real hacia Charles Oliveira. Ahora bien, si Gamrot lo lleva al piso, cuidado, porque no estás llevando al piso a cualquiera. Recordemos que el mismo Arman también dijo que Charles Oliveira es muy difícil y muy incómodo una vez que lo derribaste, porque siempre está intentando una sumisión. Así que si Gamrot lograra llevar al piso a Arman Tsarukyan, que nadie se preocupe, porque ahí es cuando comienza realmente el juego. Ahí está el peligro real de Charles.
Ahora, yo también les digo una cosa, dicho esto, no se dejen llevar por la pasada pelea. Y me explico, yo sé que todos tenemos muy presente y lo tenemos en la cabeza ese knockout tan terrible que le cometieron a Charles Oliveira. Yo lo sé, lo tenemos todos muy claro, pero amigos, Ganrop no es Ilia Topuria, no es Ilia Topuria en reflejos, no es Ilia Topuria en counters, no es Ilia Topuria en boxeo, en nivel boxístico y por supuesto no es Ilia Topuria en poder de knockout. ¿Qué quiero decir con esto? Que si van a un intercambio, sigo pensando que Charles tiene más pegada y tiene muchísimo mejor boxeo y juego arriba que el mismo Ganrop, así que tampoco por aquí veo a un Ganrop sacándole un tipo de ventaja. No lo veo en realidad. Creo que Ganrop es un peleador que es muy bueno, sí tiene buena lucha y tiene pegada. Evidentemente no es Ilia, lo vuelvo a decir, no es una pegada que te apague o al menos no apague a alguien como Charles, que nadie se lo había hecho, solo Ilia se lo pudo hacer de ese nivel, un knockout de ese nivel. Y mientras Ganrop sí sabe golpear, sabe pelear, por algo está en la UFC, por algo está ahí, pero no es la élite, no es un Charles Oliveira, no lo es, jamás lo va a ser. Solo hay que ver lo que pasó en su pasada pelea con Dan Hooker, y no porque Dan Hooker sea un mal peleador, o cómo le pudo ganar un Dan Hooker a Ganrop, no por eso, sino porque Ganrop en muchos momentos tenía ganada la pelea, y esa pelea se le escapa sola, y en un momento cuando Dan Hooker toma la delantera, y este es el siguiente punto, Ganrop para mí, simplemente se rinde, no quiere seguir intentando ganar la pelea, y te puedes dar cuenta porque ya no va a derribar con convicción, es decir, ya no quiere luchar, que es en lo que en realidad es bueno Ganrop, ya no lo quiere hacer, ya no van sus derribos con ganas, ya no le ves una actitud ganadora, dejando claro que una de las razones, según mi punto de vista, el por qué Ganrop no ha llegado a más, es porque no tiene madera de campeón. Cuando la pelea dentro del octágono de la UFC se le pone difícil, Ganrop ya no da para más. Algo que curiosamente también le pasaba a Charles al principio, pero Charles logró cambiar la mentalidad, logró cambiarla y por eso llegó tan lejos y por eso hoy en día es de los mejores y es un ex campeón justo y uno de los grandes campeones que ha tenido esta división, porque pudo cambiar el chip, cosa que Ganrop no ha podido hacer. Así que creo que hay una gran diferencia y mis hermanos, sí, yo sé los puntos, hay que tenerlos en cuenta, el knockout que sufrió Charles Oliveira, el cambio de rival, recordemos que también era Fiziev. Charles no se preparó para el estilo de Ganrop, pero aquí este punto yo no lo he tocado tanto en el video o prácticamente no lo he tocado porque creo que esto es para los dos. Ganrop no es que sí estuviese preparándose para Charles Oliveira, ni siquiera se estaba preparando para una pelea, sí, estaba entrenando, estaba en forma como debe ser un profesional, pero para nada tenía esa mentalidad, ese campamento para prepararse para una pelea, que es diferente a solo estar entrenando. Así que este punto yo también lo veo parejo, creo que sí, Charles en efecto tuvo que cambiar abruptamente la estrategia por el peleador, pero también Ganrop tiene que adaptarse rápidamente a ir a Brasil, a ir a Río de Janeiro, a pueblo enemigo, al público en contra, que va a estar totalmente a favor de Charles, e intentar pelear con uno de los más duros que tiene esta división. Así que por eso yo lo veo bastante parejo por ese punto y tampoco lo toqué en este video. Y pienso que la única oportunidad que tiene Ganrop para mí es que sí, en efecto Charles siga un poco tocado por ese knockout y sí haya sido muy pronto su regreso. Pero por lo demás yo veo clarísimo ganador a Charles Oliveira. Creo que hoy gana Do Bronx y vuelve a la senda de la victoria y ojalá lo podamos ver una vez más teniendo una oportunidad por el título. Pero tú déjame saber qué piensas, qué crees que va a pasar en esta pelea, quién es tu favorito y nos vemos en el siguiente asalto. ¡Chao! ¡Wow!